Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, reciban un cordial saludo por parte de Luis Aracho, dándoles la bienvenida a FH Almería Radio, el informativo que te trae todas las claves del campo almeriense. Y ya saben dónde nos están escuchando, Radio Marcador Almería en el 92.1 de la FM para la capital almeriense, en el 99.7 de la FM para Poniente, también para Campo de Níjar. Y también saben que nos pueden escuchar en YouTube y en Spotify, donde están todas y cada uno de nuestros episodios. Muy fácil de encontrar, simplemente tecleando FH Almería Radio. Tienen todos los episodios, como digo, en YouTube y también en Spotify. Hoy es martes, es 23 de diciembre del año 2025, recta final del año. Pero no por eso vamos a estar sin información agrícola. En un ratito vamos a tener con nosotros a Adoración Blanque. Ella es la presidenta de Asaja Almería y además ella personalmente estuvo el jueves pasado en esas protestas que desde las organizaciones agrícolas consiguieron aunar a cientos de agricultores en Bruselas para quejarse por muchas cosas, pero sobre todo por el trato que piensa dar el próximo marco financiero plurianual a la agricultura, ¿no? Ese recorte de un 22% del presupuesto de la PAC y, lo que es más importante, ese dejar en manos de los gobiernos y de las regiones qué es lo que va para inversión agrícola. Pues con ella vamos a repasar las reivindicaciones y de paso que nos dé las noticias sobre la mesa de expertos que está trabajando en la lucha contra el Thrips parvispinus. Luego, como siempre, tendremos nuestra sección de análisis y todo ello hasta las 7 de la tarde. Gracias a Rixoam, a Sanfelec y a Agroiris. Mi nombre es Luis Aracho. Vamos a una pausita y enseguida estamos ya con la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Vuelve la Navidad y es el momento de gozar la paz del hogar en familia, sentirnos orgullosos del trabajo bien hecho y disfrutar del esfuerzo recompensado. Agroiris, como todos los años, desea a sus socios, agricultores, clientes, trabajadores y proveedores una feliz Navidad y un próspero año 2026. Agroiris, 30 años siendo fieles al campo. Vuelve el Tour California de Rick Zwan. Vallao, Esguay y Danzón de Rick Zwan siguen rindiendo en todas las zonas. Y este año se refuerza con nuevas variedades con LT Defense. Máximo nivel frente al oidio. Estás a tiempo de concertar una cita con tu técnico de confianza. Vallao, Esguay y Danzón de Rick Zwan. Rinden en todas las zonas. ¿Qué te pasa? Te veo preocupado. Están robando fincas por mi zona y pienso que me puede tocar a mí. Eso es porque aún no conoces a Sanfelec, la empresa almeriense de seguridad especializada en nuestro campo. Ellos montan tu sistema de videovigilancia y alarma sin cuotas. Encuéntralos en el 661-80-3411 o en sus redes sociales. Sanfelec, sistemas de seguridad personalizados en Almería. Y vamos con la pizarra de Agroejido del martes, día 23 de diciembre del año 2025. Empezamos por los tirabeques, que han tenido un primer corte de 8,40 y un último de 8,10. Seguimos por los guisantes, que han empezado en 10,76 y han terminado en 10,52. Momento para las judías, la garrofón ha empezado en 10,76 y ha terminado en 9,88. La tabella, un único corte de 3,28. La xera
ha empezado en 10,76 y ha terminado en 8,82. La Elda, con muchos cortes, ha empezado en 6,10 y ha terminado en 4,47. La Perona Semi ha tenido un único corte de 3,50. La Perona Roja ha tenido un único corte de 10,52. La Strike ha tenido un único corte de 5,28. La Emerite ha empezado en 3,60 y ha terminado en 3,28. Hablamos ahora de los pepinos. El francés ha tenido un primer corte de 1,25 y un último de 0,94. El español ha empezado en 1,40 y ha terminado en 1,14. El Almería ha tenido un primer corte de 1,56 y un último de 1,52. Hablamos ahora de los calabacines. El fino ha empezado en 0,93 y ha terminado en 0,81. El gordo ha empezado en 0,83 y ha terminado en 0,67. Hablamos de las berenjenas. La rallada ha tenido un primer corte de 1,69 y un último de 1,51. La larga ha empezado en 1,52 y ha terminado en 1,33. Hablamos ahora de los tomates. El pera ha tenido un primer corte de 1 euro y un último de 0,72. El pintón, un único corte de 0,82. Terminamos con los pimientos. El Palermo, un único corte, 1,75. El italiano verde ha empezado en 2,05 y ha terminado en 1,77. El italiano rojo ha empezado en 1,16 y ha terminado en 0,97. El lamullo verde ha empezado en 2,29 y ha terminado en 1,97. El lamullo rojo ha tenido muchos cortes, ha empezado en 2,29 y ha terminado en 1,84. El lamullo amarillo ha tenido un único corte de 1,83. El California verde ha empezado en 1,78 y ha terminado en 1,58. El California rojo ha empezado en 1,74 y ha terminado en 1,55. Y por último, el pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 2,10 y un último de 1,86. Ha sido la pizarra de Agroejido del martes 23 de diciembre del año 2025. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Vuelve la Navidad y es el momento de gozar la paz del hogar en familia, sentirnos orgullosos del trabajo bien hecho y disfrutar del esfuerzo recompensado. Agroiris, como todos los años, desea a sus socios, agricultores, clientes, trabajadores y proveedores una feliz Navidad y un próspero año 2026. Agroiris, 30 años siendo fieles al campo. Vamos con el repaso a los principales argumentos de la actualidad agrícola. Nos ayuda hoy nuestro compañero de FH Almería, Roberto Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Luis, ¿qué tal? Muy bien, con ganas de abordar este, vamos a decir, casi penúltimo, ¿no? El repaso de información del año, aunque la información agrícola nunca para en fhalmería.com. Vamos con la primera noticia. Avanza la apertura de nuevos mercados para frutas y hortalizas españolas. El grupo de trabajo de frutas y hortalizas ha analizado esta semana los avances en los expedientes abiertos con países terceros, con 16 países y más de 30 productos en negociación. Entre los dosieres más avanzados figura la exportación de cereza a Canadá, pendiente únicamente de la publicación de la normativa correspondiente por parte de las autoridades canadienses. Durante la reunión también se abordaron expedientes no prioritarios, como la negociación con Argentina para la apertura del kiwi o la ampliación del acceso del pimiento español al mercado de Estados Unidos, que actualmente solo permite exportaciones desde Almería y podría extenderse a la región de Murcia. FEPEX ha destacado la importancia de este grupo de trabajo para diversificar destinos y reducir la dependencia de los mercados tradicionales.
El gobierno impulsa la modernización de regadíos con casi 97 millones de inversión pública. La sexta adenda al convenio entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la empresa pública SEIASA prevé una inversión pública de 96,8 millones de euros para nuevas obras de modernización y consolidación de regadíos de interés general. El acuerdo incluye 23 actuaciones y partidas para la reparación de infraestructuras afectadas por vicios ocultos durante el periodo intercampaña 2025-2026. La inversión total de estas actuaciones asciende a 258 millones de euros con financiación del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural y de las comunidades de regantes. Andalucía concentra el mayor número de proyectos, seguida de Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha, en un programa incluido en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común que refuerza el compromiso con un riego sostenible. Bueno, vamos con una noticia que no tiene que ver exactamente con la agricultura almeriense, pero que sí es una buena forma de tomarle la temperatura al panorama, porque China ha impuesto aranceles de hasta el 43% a lácteos de la Unión Europea. El Ministerio de Comercio de China ha anunciado la imposición de aranceles provisionales de entre el 21,9 y el 42,7% a determinadas importaciones de productos lácteos procedentes de la Unión Europea, al concluir de forma preliminar que reciben subvenciones y causan un daño sustancial a la industria láctea china. Las medidas que entran en vigor este martes se aplicarán mediante depósitos en garantía que deberán abonar a los importadores en función del valor de la mercancía y del porcentaje asignado a cada empresa exportadora. La decisión se enmarca en la actual clima de tensión comercial entre Pekín y Bruselas tras los aranceles europeos a los vehículos eléctricos chinos y las recientes tasas impuestas por China a productos de cerdo comunitarios. La investigación, iniciada en agosto de 2024, afecta a quesos, leche y algunos tipos de nata y señala como principales perjudicados a países como Francia, Italia, Dinamarca, Países Bajos y España, mientras la Comisión Europea mantiene el caso ante la Organización Mundial del Comercio. ¿Y por qué añado esta noticia al repaso? Porque es una muestra de lo que pueden pasarle a los mercados cuando dependen de países con dudosa seguridad jurídica. Si ahora hay una guerra arancelaria entre la Unión Europea y China que al productor de hortalizas o de quesos le pilla bastante lejos, pues se tiene que comer un arancel de hasta el 43%, porque sí, porque es lo que pasa cuando, pues de por medio hay este tipo de países. Vamos con una última noticia. El Producto Interior Bruto Agrícola cae un 0,7% en el tercer trimestre de 2025. El Producto Interior Bruto de la Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca ha retrocedido un 0,7% en el tercer trimestre de 2025 respecto al trimestre anterior, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. La caída es inferior a la registrada en el segundo trimestre del año, cuando el descenso intertrimestral fue del 6%, aunque empeora el avance provisional publicado a finales de octubre. En comparación interanual, el PIB agrícola ha bajado un 2,1% frente a la práctica estabilidad observada en el trimestre previo. En el conjunto de la economía, el PIB ha crecido un 0,6% trimestral y un 2,8% interanual, con una aportación positiva de la demanda nacional, mientras el empleo y las horas trabajadas han mantenido una evolución al alza. Muchas gracias a Roberto por ampliarnos las noticias. Terminamos con el repaso a la información de la Agencia Estatal de Meteorología en cuanto al riesgo de incendios. Pues lo previsible para mañana miércoles va a estar totalmente desaparecido, y ya que estoy, pues lo consulto para el resto de la semana y efectivamente no hay nada de riesgo de incendios, no en Almería, sino prácticamente en toda España. Vamos con el parte meteorológico. Ojo, porque para mañana miércoles 24 podría llover en el área metropolitana de Almería, o así lo muestra el panel de la Agencia Estatal de Meteorología. En cuanto a las temperaturas, van a bajar esas máximas y subir las mínimas, y hoy estamos entre 8 y 15, para mañana estaremos entre 9 y 14, pero vamos, que más o menos entre 8 y 15 vamos a estar toda la semana hasta el sábado, cuando las lluvias podrían regresar.
En cuanto al poniente almeriense, también hay bastante posibilidad de precipitaciones y de tormenta de cara a mañana, miércoles 24, y las temperaturas más o menos van a estar estables entre los 8-9 grados de mínima y 16-17 de máxima. Vamos ahora con el Levante, donde también hay algo de probabilidad de precipitación de cara a mañana, miércoles 24, y donde también parece que van a volver las lluvias de cara al fin de semana, al sábado 27. Las temperaturas fresquitas para mi gusto, entre 5 grados de mínima y 12 de máxima en el Levante almeriense. Terminamos con el Valle de la Almanzora, donde parece bastante claro que va a haber lluvias y tormentas de cara a mañana, miércoles día 24. Mucha precaución para los que vayan a viajar al Valle de la Almanzora para ver a la familia o algo parecido, porque les puede tronar encima. Las temperaturas frías entre 3 grados de mínima y 11 de máxima. Así que ya lo saben, todavía no podemos olvidarnos del chaquetón. Esta ha sido la información de la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos ya con nuestra invitada. Vuelve la Navidad y es el momento de gozar la paz del hogar en familia, sentirnos orgullosos del trabajo bien hecho y disfrutar del esfuerzo recompensado. Agroiris, como todos los años, desea a sus socios, agricultores, clientes, trabajadores y proveedores una feliz Navidad y un próspero año 2026. Agroiris, 30 años siendo fieles al campo. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Continuamos aquí en FH Almería Radio, momento para una entrevista. Lo hemos estado comentando, lo comentamos la semana pasada. Cientos de agricultores se han congregado en Bruselas para manifestarse en contra de algunas de las decisiones que parece que va a tomar o está tomando la Unión Europea y que no se entienden bien. Para poder conocer a fondo las reivindicaciones y el resultado. Y para hablar de otros asuntos, ha tenido la gran amabilidad de acompañarnos hoy Adoración Blanque, presidenta de Asaja Almería. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Creo que fuiste una de las personas presentes allí en esas movilizaciones que, si no me equivoco, convocó Copa Cogeca, ¿verdad? Sí, efectivamente, es una convocatoria que se hizo desde el COPA, donde están representadas la organización agraria y cooperativa. Y bueno, yo creo que fue una gran movilización, fue una movilización histórica, entre otras cuestiones, porque congregó a más de 40 asociaciones de agricultores a nivel europeo. Esto no siempre se consigue porque a veces los intereses de un país no coinciden con otros, con los distintos agricultores y la distinta problemática que hay, ¿no? Dependiendo del país. Pero esta vez coincidíamos todos y fue una movilización histórica. Había miles de agricultores, miles de tractores. Y bueno, en definitiva de lo que se trataba era de volver a decirle otra vez, esta vez en la calle, porque en los despachos ya se ha dicho por activa y por pasiva, que esta política agraria que está llevando la Unión Europea a cabo no nos convence a ningún productor de ninguno de los países y había que volver a decirlo, coincidiendo además pues con el Consejo de Jefes de Estado y de Ministros de la Unión, pues también para que además de que lo escuchara la presidenta de la Comisión, pues que lo escucharan también el resto de dirigentes de los distintos países, ¿no?
Y como digo, pues sí que se ha conseguido una cosa para empezar, y ha sido que todos estamos de acuerdo en que esta política agraria no nos gusta, en que las negociaciones que se están llevando a cabo para esta nueva política agraria para el siguiente marco normativo a partir de 2027 no nos convence, que no puede haber una reducción del presupuesto de más del 22% como se pretende, y que la PAC no puede llevar a los agricultores a la absoluta ruina, porque si hay agricultores que tienen ayudas directas es porque la agricultura es deficitaria y además en el inicio de la Unión Europea se decidió así, y es que tenía que autoabastecerse de alimentos la Unión Europea a través de los productores que viven y cultivan sus productos aquí. Y todo esto pues se está desvaneciendo con el paso del tiempo, y se está desvaneciendo con las políticas que se están llevando a cabo, ¿no? Estamos hablando de un marco presupuestario reducido en más de un 22%. Estamos hablando de una modificación en cuanto a los pilares básicos de la PAC, modificarlo y llevarlo a un solo pilar, con lo cual pues no habrá diferenciación de ayudas directas y de ayuda a la inversión, como puede ser la ayuda a la OPCH, y además va a ser un presupuesto que va a depender de cada uno de los países miembros. Y si tenemos esto en cuenta, en el caso de España, por ejemplo, pues sabemos que Agricultura tiene delegadas las competencias en las comunidades autónomas, con lo cual lo que sucederá en nuestro país será que ese presupuesto pues va a depender no solo del Ministerio y de las políticas que se lleven a cabo en función pues del color político que se tenga en cada caso, sino que además va a depender mucho pues del color político que haya en las distintas comunidades autónomas o del presupuesto que tengan las distintas comunidades autónomas, con lo cual entendemos pues que se va a producir un agravio comparativo de unos agricultores frente a otros dependiendo de la región en la que estén produciendo los alimentos, ¿no? Con lo cual entendemos que debe de ser una política que defienda la agricultura y la ganadería. Entendemos que debe de ser una política común absolutamente para todos los productores, con lo cual esto, pues, ese principio ya lo rompería. Y además entendemos que debe de ser una PAC, una política que tenga un presupuesto fuerte y que realmente pues ayude a los productores a seguir produciendo como están haciéndolo hasta ahora, y a los consumidores a poder tener un producto de calidad a un precio razonable, que todo el mundo pueda adquirirlo y que todo el mundo pues tenga en su mesa comida, ¿no? Que es uno de los grandes objetivos que se marcó esta política agraria común en los inicios, como digo, de la Unión Europea, ¿no? Esta era una de las principales reivindicaciones que llevábamos, pero bueno, luego también hay que entender que tampoco estamos de acuerdo, y también así se ha manifestado en los acuerdos comerciales que se están haciendo, o en el no respeto a la sentencia por parte de la Comisión que dictó el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, como fue en el caso del acuerdo comercial con Marruecos, donde de alguna manera que no llegamos a entender, pues se le ha dado la vuelta para aplicar esa sentencia y contentar a una parte de ese acuerdo, pero no a los productores de la Unión Europea, sino contentar a Marruecos, o acuerdos que están pendientes de firma, como es Mercosur, y que hemos dicho que de esta manera no se pueden firmar acuerdos comerciales, no porque estemos en contra de los acuerdos comerciales, ni muchísimo menos, sino porque de esta manera, que perjudican a una parte de este acuerdo, como es los productores de la Unión Europea, pues no nos parece que se deben de firmar, sino que lo que se debe hacer es compensar las pérdidas que están teniendo los productores de la Unión Europea frente a países ajenos a la Unión Europea que se están beneficiando de este pacto comercial, con lo cual, pues sí a los acuerdos comerciales, pero que no nos perjudiquen o que no hagan que nuestros productores pues compitan en desigualdad de condiciones, como está pasando pues con el acuerdo con Marruecos, o como se prevé que ya va a pasar con el acuerdo con Mercosur. Además, hay que entender también que cuando se firma un acuerdo comercial, las cláusulas deben de respetarse y deben de cumplirse, y nos están demostrando en el acuerdo comercial con Marruecos que ni se respetan ni se acuerdan, con lo cual pues no podemos estar de acuerdo, sino que hay que blindar esos acuerdos comerciales, ¿no? Fundamentalmente eran las tres principales reivindicaciones, tanto de los acuerdos comerciales como de un marco con una nueva PAC fuerte y con un presupuesto, y luego también pues no nos podemos olvidar de esa burocracia que cada vez asfixia más a los agricultores, que viene desde Bruselas y que se va agrandando según llega
al propio productor, ¿no? Eran las principales reivindicaciones. Como digo, creo que fue una manifestación histórica. Se le dijo alto y claro que de esta manera no se puede seguir. Y bueno, nosotros lo que vamos a seguir reivindicando los desacuerdos que tenemos y sobre todo pues planteando soluciones que entendemos que los agricultores pues les van a beneficiar más y le van a venir mejor, pues como digo, para poder seguir produciendo, si tampoco se pide mucho más, seguir produciendo alimentos dentro de la Unión Europea con una garantía de seguridad alimentaria y de esta manera pues los consumidores podremos también a la vez seguir consumiendo productos a un precio razonable y con una seguridad alimentaria, porque desde luego lo que viene de fuera nos han dejado claro que no nos garantiza precisamente esa seguridad alimentaria o un precio razonable cuando tengamos una dependencia absoluta del producto que venga de fuera, ¿no? Ahora mismo estamos viendo cómo pueden entrar con un precio por debajo de nuestro producto, con lo cual pues también nos hace una competencia desleal, pero nadie nos asegura que en el momento que estos acuerdos estén en marcha y con la libre disposición de comercio que hay, pues que realmente esa dependencia no haga que tengamos un precio razonable ni una seguridad alimentaria, con lo cual entendemos que no se debe de seguir así. Como digo, se le dijo a la Comisión y se le dijo a los jefes de Estado y de Gobierno que había allí y se le dijo también al Parlamento, y lo que esperamos es que haya una rectificación para que las políticas pues sean como mínimo que permitan que se siga produciendo alimentos dentro de la Unión y los productores de la Unión Europea. Me parecen todos temas muy importantes, temas que deberían llamar la atención a todo lo que tenga que ver con la agricultura, pero también en general a todo el que viva en Almería, porque al fin y al cabo es la industria o una de las industrias más importantes. Pero si hay uno de esos temas que me parece especialmente siniestro, es el del nuevo marco financiero plurianual, ¿no? Por varios motivos. El primero es porque creo que no solamente va a ser un cambio en la PAC, en la agricultura, creo que en general toda la financiación que viene de la Unión Europea va a cambiar y eso a España le afecta mucho, pero también porque surge un poco de incertidumbre. ¿En qué sentido? En que parece ser que cada vez que ha habido un nuevo marco financiero plurianual ha habido un recorte de la PAC, también porque en los comienzos de la Unión Europea era la partida más grande de dinero, pero es que ahora estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de, parece un cambio por una industria o por una industria más enfocada a las armas, etcétera. Y luego la parte especialmente diferente es la de que va a depender de los gobiernos nacionales. Se habla mucho de la soberanía alimentaria, pero en este caso la soberanía puede que no sea tan positiva, ¿no? Quiero decir, que el propio gobierno elija dónde va a haber más o menos presupuesto, puede hacer que al final la agricultura reciba menos. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, esos son los dos aspectos fundamentales que nos preocupan mucho. Realmente estas políticas que estamos viendo ahora mismo, o que dependa de un país o que dependa de una región, es que no solamente va a depender de un país, que efectivamente va a depender y va a depender de unos presupuestos de ese país, y teniendo en cuenta cómo llevamos los últimos años a partidas presupuestarias, pues nos podemos imaginar lo que puede pasar, ¿no? Pero es que no solamente depende de ese país, sino que además depende de las regiones. Con lo cual lo que nos tememos mucho es que efectivamente va a haber una discriminación de unos productores frente a otros cuando el objetivo va a ser el mismo de unos y otros, ¿no? Entonces eso evidentemente nos preocupa muchísimo. Pero al margen de esto, que evidentemente afecta mucho a los bolsillos, que se pase a los bolsillos del agricultor y no olvidemos los bolsillos del consumidor, porque cuando hay menos alimentos, y lo hemos visto y ha estado demostrado, por ejemplo, con los huevos, ¿no? Con la gripe aviar y con la baja disponibilidad de productos, al final el precio se dispara, ¿no? Con lo cual, pues nos tememos mucho que haya consumidores que no puedan acceder a esos alimentos, ¿no? Entonces, también tiene que preocuparnos absolutamente a todos y no solamente a los productores, ¿no? Pero, además de todo esto, es que nos preocupa muchísimo la tendencia que está teniendo a nivel de la Unión Europea. Hablaba de esa soberanía alimentaria. Estamos cambiando alimentos por armas. Creo que hay un sector que no se debe de tocar, que hay que protegerse, o que la situación geopolítica es muy complicado
no solamente a nivel de la Unión Europea, sino a nivel mundial. Eso es cierto, no podemos obviarlo porque lo estamos viendo todos los días, pero lo que no puede ser es quitar partidas presupuestarias de una cuestión tan importante como es la alimentación a nivel europeo y que tengamos que depender de países externos a la Unión Europea. Creo que es un grave error el que se está cometiendo y la deriva a la que se está llevando esta agroalimentación a nivel de la Unión, ¿no? Entonces, nos preocupa muchísimo el marco financiero siguiente, que es por el que ahora mismo estamos reivindicando y estamos peleando, ¿no?, para que esto cambie y esa política cambie. Pero nos preocupa también muchísimo la tendencia que está llevando a cabo la Unión Europea. Es que, como bien dice, cada vez que hay un marco nuevo, cada vez que se llega a negociar la política agraria común a nivel de Europa, es reducción de presupuesto y cada vez se reduce más ese presupuesto, con lo cual esa tendencia lo que nos hace pensar es que se está desmantelando esa política agraria común que tanto nos ha beneficiado, sobre todo en los primeros años a nivel europeo. Esa soberanía alimentaria tiene que partir de Europa. No se puede dejar depender de cada uno de los países miembros y esta es la tendencia que estamos viendo. Esa política y esa soberanía tiene que ser común absolutamente para todos los países porque todos tienen que comer y todos tienen que producir alimentos. Y esto se está desmantelando. Nos dijeron y nos vendieron que era una política agraria común a toda la Unión Europea con una soberanía alimentaria y una preferencia de los productores dentro de la Unión Europea. Si analizamos esta situación, ni estamos hablando de una política común, porque se está dejando al país miembro que decida, ni estamos hablando de política, porque estamos hablando de otras cuestiones que afectan a la agricultura. O sea, estamos hablando de política agraria, estamos hablando de política comercial. Entran sectores como puede ser el sector de defensa, cuestión que antes pues no afectaba absolutamente a esa política agraria, y estamos hablando que no hay realmente una política que proteja ni esa soberanía alimentaria ni esa preferencia comunitaria. La preferencia comunitaria se está desmantelando en el momento que se firman acuerdos comerciales que beneficien más a los productores de fuera de la Unión Europea que a los productores de dentro de la Unión Europea. Con lo cual, esa preferencia comunitaria se está perdiendo absolutamente. Y la soberanía alimentaria, cuando un productor tiene que producir de una manera en Europa y competir con productores que producen de otra manera absolutamente distinta y que no se le está exigiendo esa misma producción y esas mismas técnicas de producción, como puede ser el tema de la utilización de productos fitosanitarios o el tema de la producción bio, el tema social del pago pues de unos salarios y de una seguridad social dignos para esos trabajadores. Cuando esto no se produce y cuando esto no se exige a productores de fuera de la Unión Europea, pues evidentemente la soberanía alimentaria se está perdiendo. ¿Por qué? Pues porque estamos dejando en el camino a nuestros propios productores, estamos dejando que se mueran en el camino. Con lo cual la tendencia es un desmantelamiento de esa política agraria común. Nos preocupa muchísimo, al margen evidentemente de lo más inmediato que es esta nueva reforma que se plantea, donde se quita esa soberanía en la Unión Europea, se le deja al país miembro que haga lo que quiera, sobre todo en el marco presupuestario que tanto afecta, y luego se están firmando unos acuerdos comerciales que lo que están haciendo es que nuestros productores dejen de producir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Nos preocupa tanto la tendencia como también lo que hay, ¿no? Nos han dicho algo que no es la realidad y lo que queremos es que se gire y que realmente se proteja esa política agraria y esos productores dentro de la Unión Europea. El nuevo marco presupuestario tenemos una reducción muy, muy importante y lo que nos están diciendo ahora es que va a ser el país miembro que cargue. Tengo que fijar en mi país miembro y, como digo, tengo que ver la tendencia presupuestaria que tiene el país miembro como para cofinanciar esas partidas que vienen de la Unión Europea, pues evidentemente no puedo por menos que estar absolutamente preocupada, porque la tendencia no ha sido la financiación, sino que la tendencia ha sido el dinero que viene de la Unión Europea. Lo que venga de la Unión Europea, no solamente de ayudas directas como puede ser a ganadería, a cereal o a fruto de cáscara, no solamente eso, sino que estamos hablando de unos programas operativos, de unas OPCH que evidentemente cofinancian el 50% para que el agricultor pueda hacer inversiones. Estamos hablando de un relevo generacional
que se financia a través de fondos de la Unión Europea para que los jóvenes tengan una ayuda para incorporarse a la actividad agraria y ganadera. Estamos hablando de una modernización de estructuras que tanta falta está haciendo en nuestra provincia y que tenemos que tender, si queremos ser competitivos en el mercado, a tener unas estructuras que nos permitan poder disponer de esas nuevas tecnologías para abaratar costes. Y estamos hablando de una modernización a nivel de invernadero específicamente, que hay una línea que viene también de la Unión Europea. ¿Qué pasa? Que si esto no viene con presupuesto suficiente por parte de Europa, Andalucía va a tener un presupuesto y los jóvenes de Andalucía van a tener unas oportunidades distintas que puede tener un joven de Castilla-La Mancha o de Castilla-León o de la Comunidad de Murcia, ¿no? Entonces lo que queremos es que todos puedan tener, al margen de la cofinanciación que pueda hacer una región o una comunidad autónoma, pero que toda la base sea igual para todos los jóvenes, para toda la modernización o para todas las OPCH que vengan o para ayuda directa a todos los listas, al margen de que eso se pueda mejorar a nivel de comunidad, pero que no dependa ese presupuesto ni del Estado ni de la comunidad. Mejora todas las que vengan, pero de base que todo el mundo tenga la misma oportunidad, porque si no ya estamos viendo pues que países que compiten directamente con nosotros en producción de hortalizas, como puede ser Italia o como puede ser Francia, pues tengan mejoras por parte de su gobierno que España no lo va a tener. Entonces, no solamente vamos a tener una competencia desleal de países de fuera, que ya lo estamos teniendo, sino que dentro de la Unión Europea vamos a tener también distintas oportunidades en función del país en el que estén los productores de alimentos. Creemos que esto no puede ser así, que tienen que tener todas las mismas oportunidades, que para eso es una política común a toda la Unión Europea, o es lo que nos dijeron que iba a ser común. Pero como digo, esto se está desmantelando. Entonces nos preocupa sobremanera, por supuesto, las políticas que se lleven a cabo y evidentemente pues la tendencia que estamos viendo y que es lo que cada vez va a más y cada vez va a más de un desmantelamiento absoluto de la producción a nivel de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que nos está preocupando a nosotros como productores, pero creo que a nivel de consumidor también tiene que empezar a preocupar esto. Ahora casi todos podemos tener acceso a unos alimentos frescos, sobre todo productos frescos, pero estamos viendo cómo el consumo en fresco a nivel europeo, pues dependiendo de qué regiones, está cayendo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que si no tenemos productos producidos con una calidad a unos precios razonables, yo creo que a nivel de consumidor también nos debe de preocupar esta tendencia. No es solamente cosa de los agricultores o de los ganaderos o de los que nos manifestamos hace menos de una semana en Bruselas. Esto tiene que ser una cuestión de alimentación y una cuestión de interés público en general, ¿no? Porque estamos viendo cuál es la tendencia y tenemos ejemplos muy recientes, carne, de pescado, de huevos y de diferentes alimentos que en el momento que la producción baja, pues evidentemente por la ley de oferta y demanda en un mercado libre como estamos, pues al final sube, ¿no? Y con las cosas de comer pues no se debería de jugar y creo que Europa está jugando mucho, demasiado quizás. Creo que son motivos muy importantes para manifestarse y para preocuparse. No queríamos terminar esta entrevista y queríamos aprovechar tu presencia para preguntarte tu opinión sobre los nuevos 2 protocolos unificados de control biológico de pimiento, porque sé que en Asaja formáis parte de esa mesa, ¿no? de expertos del Trips Parvispinus. Sí, efectivamente estamos trabajando junto con el resto del sector en esas cuestiones de sanidad vegetal y, hombre, tal y como está la cuestión de sanidad vegetal y tal como se ha puesto en las últimas campañas, porque ahora el Trips Parvispinus está pegando bastante fuerte, pero no nos podemos olvidar de la problemática del pulgón, de la problemática con la araña roja. No solamente son cultivos de pimiento, sino que son cultivos de pepino o el rugoso en el tomate. Quiero decir con esto que estamos viendo la tendencia que hay de cada vez más dificultad para poder acabar con las plagas. Nosotros siempre hemos defendido la lucha integrada y el control biológico, hemos defendido también y seguimos pidiendo productos compatibles con esa lucha integrada para que el agricultor pueda tener armas para combatir esas plagas, pero claro, también es cierto que debemos de tomarnos muy en serio los protocolos de sanidad vegetal. Nosotros llevamos ya varias campañas pidiendo cuestiones como puede ser en los tratamientos justo antes del arranque para poder sacar
los restos vegetales de las fincas y que no se esparzan virus que puedan tener o problemas de sanidad vegetal para el resto de cultivos. Por ejemplo, un traslado que realmente se haga con unas condiciones higiénicas suficientes. Importantísimo el que las plantas de tratamiento de restos vegetales estén en condiciones para poder tratar esos restos y para que el agricultor pueda llevar esos restos en el momento en que lo necesite y no dejar restos en parcelas que puedan esparcir las plagas. En fin, hay una serie de cuestiones que yo creo que entre todos debemos tomárnoslo en serio, tanto el productor, evidentemente, como los transportistas, como las plantas de tratamiento de restos vegetales, como también la administración. Creo que entre todos debemos de hacerlo, con lo cual, trabajando en esos nuevos protocolos, creo que podemos entre todos conseguir que haya pues una reducción, sobre todo en la propagación de plagas. Y bueno, creo que se deben de poner en marcha porque estamos viendo que cada vez la situación es mucho más complicada para el agricultor y al final pues esto conlleva pérdidas y conlleva pues que se tengan que pedir ayuda, como estamos viendo pues por ejemplo en este caso como en el arranque del pimiento, ¿no? Pero es que al agricultor no le valen esa ayuda, quiero decir, al final no compensan los gastos que estás teniendo y los problemas que estás teniendo. Es verdad que es una ayuda que tiene que estar, que tiene que llegar al productor, pero esto no es la solución. La solución es poner medidas y cumplir esas medidas. Y yo creo que tenemos que empezar por esas medidas de sanidad vegetal, las que ahora mismo se han puesto sobre la mesa, las que puedan venir después, ser muy conscientes que se deben de cumplir y a ver si conseguimos pues no llegar a situaciones pues más radicales que creo que al final pues van a perjudicar sobre todo al agricultor, como puede ser pues el planteamiento que se había hecho llegar a ese extremo del paro biológico, ¿no? Creo que no tenemos que llegar ahí, creo que podemos trabajar en medidas de sanidad vegetal que nos lleven a poder controlar esas plagas y sobre todo a que no se transmita o a reducir esa transmisión de plagas que al final es lo que se pretende con estos protocolos de sanidad vegetal. Y por supuesto seguir trabajando en la investigación, en la lucha biológica y en productos que puedan llegar pues a ayudar al agricultor a combatir esas plagas, ¿no? Creo que si trabajamos en la investigación, en las nuevas formas de insectos que puedan llevar a combatir las plagas que tenemos ahora mismo, en productos que sean compatibles con esa lucha integrada y luego anularlo evidentemente con una sanidad vegetal que nos lleve a reducir la transmisión de estas plagas. Si reducimos las plagas y reducimos la transmisión, yo creo que podemos estar en condiciones de la campaña siguiente, esperemos que todo esto se minimice y que ayude y que el agricultor pues, pueda llevar su cosecha sin ningún problema, ¿no? Estamos trabajando en ello. Es verdad que no todo lo rápido que a nosotros nos gustaría, porque urge que el agricultor tenga medios y que pueda combatir plagas, pero también es verdad pues que, como digo, no siempre se consigue con esa rapidez, ¿no? Pero bueno, creo que entre todos lo podemos hacer. Almería ha demostrado, el agricultor de Almería ha demostrado que puede reinventarse y que está dispuesto a hacer lo que haga falta para poder seguir con sus producciones a costa de mucho trabajo y de mucho dinero. Esto es cierto, por eso las ayudas son muy importantes, pero no queremos llegar a necesitar esa ayuda, queremos quedarnos antes, ¿no? Y creo que hay además que trabajar en eso, ¿no? En evitar que haya plagas y en evitar la transmisión de las plagas que pueda haber. Creo que conjuntamente se puede hacer un buen trabajo y que el agricultor ha demostrado que es capaz de hacer eso y mucho más allá, pero que es verdad que cada vez se le pone más difícil y cada vez más complicado pues sacar las cosechas, ¿no? Como digo, pues seguimos trabajando, nos gustaría que fuese más rápido, pero bueno, los tiempos son los que son y la burocracia muchas veces también nos retrasa muchísimo, ¿no? Tiene que trabajar la administración, tenemos que trabajar desde el sector y tenemos que trabajar desde las casas comerciales, tanto de insectos como y ser muy conscientes de la problemática que está pasando el agricultor, tanto unos como otros. Porque se puede difuminar, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes de que el problema al final, al que le está llegando y al que más está afectando, es al agricultor y que hay que echar una mano, porque si no, esto se desmonta y tenemos que ser todos un gran equipo, ¿no? El sector en su conjunto, tanto por una parte como por la otra, ¿no? Creo que es importante. Pues sí, yo también creo que es muy importante y quería aprovechar para agradecerte tu presencia con nosotros.
Adoración Blanque, presidenta de Asaja Almería, no solamente tu presencia hoy, sino durante todo el año, para nosotros es un auténtico placer poder contar con vuestro punto de vista, con la información que manejáis y siempre damos cuenta de ello en FH Almería. Muchas gracias. Gracias a vosotros, un placer estar aquí. Un saludo. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Recta final del programa y tenemos una tarde más en nuestra mesa al director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, hemos estado en el programa de hoy hablando largo y tendido con Adoración Blanque, con la presidenta de Asaja Almería, y nos ha contado su experiencia en Bruselas. Y ya sabes que Copa-Cogeca, que es, digamos, la entidad que aglutina a todas las organizaciones agrarias de Europa, citó a los agricultores el pasado jueves en Bruselas, bueno, para llamar la atención o para quejarse, ¿no?, de ese cambio en el presupuesto de la Unión Europea de cara al año 2027. Le preguntaba yo hoy a Adoración si realmente, este cambio de paradigma, ¿no?, en lo que viene a significar la financiación de la PAC, va a afectar tanto. Y al parecer lo que desde Asaja vienen señalando en mayor medida es esa arbitrariedad en la que se puede convertir si la PAC la terminase eligiendo el gobierno de cada país o incluso el gobierno de la comunidad autónoma. No sé cómo ves tú este asunto. Pues hombre, la PAC es una cosa que funciona bastante bien hasta que han empezado a meter la mano por otros intereses los políticos actuales. El otro día me decía alguien que el gran problema que tenemos es que Europa no es nada. Y me da la sensación de que vamos por ese camino, de que Europa no es nada. O sea, ahora, la PAC, ¿qué hacemos? ¿Le decimos a cada gobierno que la utilice como le dé la gana? Pues a mí me parece que eso no es lo más correcto y evidentemente si es una ayuda que viene de la Unión Europea debería de venir orientada desde la propia Unión Europea. Si te doy un dinero, haz con él lo que quieras, pues no lo sé. Tiene mis dudas. A mí me da la sensación de que tenemos una crisis grandísima con el concepto Unión Europea. Y yo creo que esa crisis viene desde que Estados Unidos nos dijo ya está bien de que seamos nosotros, los americanos, los que tenemos que sacar las castañas del fuego a Europa cuando hay un problema de una guerra, como está sucediendo con Ucrania o como ha sucedido en Israel. No, me da la sensación de que se nos están viendo las costuras, que hay gente muy enchaquetada, muy uniformada, muy correcta en Europa, pero el resultado de lo que se debe hacer en la Unión Europea pues no está siendo el que necesitan los europeos. Me da a mí esa sensación y hay grietas por muchos sitios. Está habiendo grietas con la defensa, está habiendo grietas con la inmigración, está habiendo grietas con lo que se está negociando con otros países. Ya hemos visto que ha generado quejas los acuerdos euro-marroquí, está generando quejas el acuerdo con Mercosur y en definitiva no se está haciendo nada que tenga el beneplácito de los ciudadanos a los que va dirigido ese tipo de acuerdos, con lo cual a mí me da la sensación, me lo dijo un político ya mayor, me dijo que uno de los principales problemas, más allá de lo que sucede en España,
está en que la Unión Europea no es nada. Y me da la sensación que parte de razón tiene, no por dársela toda. A ver, hay una cosa que no podemos negar. La Unión Europea, si es algo, es una potencia económica. Comparado a lo mejor con Estados Unidos, pues no tiene el ejército de Estados Unidos. Comparado con China, pues no tiene esas ganas de crecimiento que tiene China. Pero en cuestión económica sí que es un gigante. Yo estoy de acuerdo en el fondo de lo que dices, y creo que el problema que está teniendo Occidente y la Unión Europea es que las potencias extranjeras se están aprovechando de nuestra empatía por la pobreza, empatía por otros muchos asuntos, y se aprovechan de eso metiéndonos baúles ideológicos. Pero quería comentarte una noticia que no es estrictamente de horticultura, pero que le he añadido al informativo de hoy porque creo que nos puede dar pistas de cómo va a ir el futuro. Y es que el Ministerio de Comercio chino ha anunciado la imposición de aranceles provisionales de entre, atención, el 21,9 y el 42,7% a determinadas importaciones de productos lácteos procedentes de la Unión Europea. ¿Por qué hacen esto? Porque dicen los chinos que estos productos reciben subvenciones y causan un daño sustancial a la industria láctea china. ¿Qué es lo que yo pienso o lo que percibo cuando veo estas noticias? Pues que hemos abandonado el paradigma del libre comercio y de la visión liberal de las cosas, porque ya no es una competencia con China, ya no a ver quién es más productivo, ya no es una división del trabajo de las industrias. A lo mejor nosotros pues somos una industria turística y también tenemos agricultura por el clima y en otros países no. Aquí estamos hablando ya de que están mirando si subvencionas o no subvencionas tu industria para meterle un arancel, ¿no? Es decir, ese tipo de inseguridad jurídica que nos da acuerdos como puede ser con China no es una señal de que ya el paradigma liberal del libre mercado se ha quedado un poco obsoleto con este tipo de países terceros. Pues no lo sé. Yo creo que hay demasiados datos que me faltan para tener una opinión al respecto de lo que me has preguntado, ¿no? Entonces, yo no sé, hacia dónde se quiere llegar y qué es lo que se quiere conseguir. Lo que sí te digo es que el descontento que hay, digamos, en la ciudadanía no se corresponde, ¿no? Aparte que también me da la sensación de que había que haber hecho de alguna manera algún tipo de actividad informativa para que los ciudadanos conocieran un poquito mejor la actividad de la Unión Europea, hasta dónde llega, y por eso y compararla con otras potencias, con Rusia, con China, como tú has dicho, con Estados Unidos, en fin, para que la gente tuviese más confianza. Así que no sé exactamente dónde se quiere llegar, no sé lo que se quiere conseguir, no sé, hacia dónde caminamos al respecto. Volviendo a la pregunta que ha generado todo este debate acerca de lo que ha dicho Adoración Blánquez, pues me da la sensación de que a ella le pasa exactamente igual. Ella está sumida en una confusión de la que no encuentra una respuesta satisfactoria, y me imagino que su forma de estar normal al respecto es de escepticismo puro. Con lo cual, así que... Bueno, comentabas que crees que Europa cada vez tiene peor imagen, ¿no?, entre los ciudadanos y entre la política. Uno de los grupos que más activamente ha atacado a Europa en lo que tiene que ver con la agricultura ha sido Vox. Ayer tuvimos a su portavoz aquí y hoy me ha sorprendido una cosa. He preguntado a una persona... a una camarera, ¿no?, en este caso del bar que me estaba sirviendo, ¿no?, por su opinión de los resultados de Extremadura. Me ha hecho gracia porque me ha dicho que no le han gustado los resultados porque para ella tendría que haber sacado más votos Vox, ¿no? Y ha dicho que España necesita un cambio, ¿no? No sé si tú crees que preocuparse de cosas como, por ejemplo, es este asunto de la PAC, del acuerdo con Marruecos, es lo que está consolidando a Vox frente a otros partidos que llegaron en su momento y desaparecieron. Bueno, yo te voy a contestar con otra pregunta. ¿Qué libertad es la que te pueden quitar a ti?
tú, como ciudadano de España, o sea, entran unos locos de extrema derecha y te van a quitar libertades. ¿Para qué? Hombre, a mí se me ocurren cosas, pero también habría que ver luego qué herramientas da el poder, ¿no?, a esos partidos. No lo sé, yo me imagino que estos partidos... Hemos hablado muchas veces de la inmigración. Sí, pero estos partidos dirán muchas cosas y luego harán lo que puedan hacer. ¿Por qué? Porque por mucho que tú quieras, tienes enfrente una ciudadanía a la que te debes. Y a la ciudadanía, dependiendo de cómo reaccione en función de lo que estés haciendo, puedes tirar para un sitio, puedes tirar para otro. Esta mañana mismo he leído que se prorrogan las cuotas de los autónomos y no va a haber aumento de precio de estas cuotas porque el gobierno ha visto que la ciudadanía, los autónomos, no están de acuerdo ni están en consonancia con lo que el gobierno quiere hacer y por lo tanto habrá una negociación en el año 2026. ¿Cuál era el objetivo del Ejecutivo actual? Aumentar esas cotizaciones. No. Lo que pasa es que seguramente en España... Hombre, también cabe la posibilidad de que fuera un globo sonda para que no se hablase del follón que tiene. No, vamos a ver. Vamos a intentar pensar en derechos. Si empezamos a pensar en torcido, hay tantas cosas que podíamos decir que parecen una cosa y realmente son otra, que no terminaríamos, no teníamos bastante con lo que queda de año para terminar esta tertulia, ¿no? Pero, ¿qué te quiero decir al respecto? Pues evidentemente los ciudadanos ven las cosas de una manera y los políticos de otra. ¿Te imaginas que hubiera una auditoría encargada por los ciudadanos y supiéramos realmente qué se hace con el dinero de las cuotas de todos los ciudadanos que están trabajando en este país y cómo se distribuye, incluyendo las tonterías de subvencionar a las mamachitas de no sé dónde de Perú del Norte, sí. ¿Sabes? Y cosas de esas que, mire usted, le aumentamos su cuota y en lugar de pagar 389 va a pagar 412 porque necesitamos dinero para concienciar a las mujeres de Perú que tienen que llevar agricultura sostenible, género e indigenismo, ¿no? Y así tenemos 5.632 asociaciones que en todo el mundo le mandamos dinero y necesitamos su dinero. Vale. Seguramente el resultado de esa auditoría sería rebajar las cuotas un 40%, porque le diría, mira, para tonterías las justas, que yo estoy trabajando todos los días, que soy un autónomo, y una cosa es colaborar y otra cosa es hacer el tonto. ¿Qué vamos a hacer nosotros en Perú? Seguramente abrirle el camino a algún político que ya no esté en política y que tenga que negociar con alguien de Perú algún contrato que le venga bien, como lo ha pasado con Zapatero en Venezuela. Bueno, ¿no? o si hablamos de Perú, Ábalos tenía una fundación allí y una casa. Pues fíjate tú qué viaje más recto. Fiadelso, ¿no? Era la fundación. Sí. Entonces, evidentemente, una cosa es lo que tú quieras hacer cuando llegas al gobierno y otra cosa es lo que realmente puedas hacer. O sea, por mucho que, por ejemplo, Vox diga que va a quitar las comunidades autónomas y que nos vamos a salir de la Unión Europea, no me creo nada. Eso no va a ser posible. Pero seguramente sí se va a poder hacer un mejor control de los delincuentes que entran a España, que se esconden detrás de digamos, la imagen de trabajadores. Uh-huh. Eso sí es posible, que ese cambio sí lo veamos si algún día hay participación de Vox en el gobierno o es gobierno. Lo que pasa es que esto es como las barcas, ¿no? Cada golpe o cada tirón de la cuerda trae un golpe o un tirón de la cuerda del de enfrente, ¿no? A lo mejor sí. si ahora el poder empieza a atacar a esos delincuentes, como tú lo llamas, la gente empieza a decir, pobrecitos, ¿no? Si los políticos están contra ellos, será por algo. Bueno, todavía no he visto ningún tipo de manifestación en la calle que tenga consistencia en favor de los que ocupan viviendas. No, eso más bien se queda en Twitter. Bueno, hasta aquí el programa de esta tarde. Mañana vamos a tener tiempo para seguir debatiendo de todos estos asuntos. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, hasta mañana. Y muchas gracias también a los oyentes por acompañarnos una tarde más. Gracias a Rick Zuan, Sanfelec y Agroiris por hacer posible este espacio. Mi nombre es Luis Aracho y volvemos a escucharnos mañana.